Señor, damos las gracias, Padre, por estar esta mañana aquí. Gracias, Padre, por haber puesto en la mente, en el corazón, Señor, de quienes compusieron estas alabanzas, así como de quienes las interpretan, Señor, esta adoración preciosa que en esta mañana hemos escuchado, Señor. Gracias, Padre, por traernos a tu iglesia, Señor. Padre, son muchos los hermanos que tienen algún impedimento por cuestiones de salud y que no pueden estar con nosotros esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, que si bien no con nosotros, Señor, sí, tú estés con ellos, Señor, ellos contigo, y que tú, Señor, pues alivies sus quebrantos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro refugio, nuestra segura, Señor, de protección, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, aunque a veces se nos hace difícil, humanamente hablando, no preocuparnos, Señor. Pedimos, Padre, que ahora tú permitas, Señor, que cualquier impedimento, preocupación, cualquier, Señor, pecado, que pueda ser un impedimento para que nosotros podamos estar en plena comunión contigo, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor, siendo guiados por tu Santo Espíritu, pues que tú lo eches a un lado, Señor, que tú lo quites, Señor, y que tú permitas, Padre, que tus bendiciones sean derramadas sobre cada oyente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Buenos días. Estamos en Hechos, el capítulo 21. Damos gracias al Señor por algunos rostros que vemos esta mañana y que teníamos algunas semanas que no veíamos. Pues Hechos capítulo 21, como ustedes saben, siempre predicamos secuencialmente. Sin lugar a dudas, es la mejor manera de exponer la palabra de Dios. Así no hay selección de pasajes favoritos, ni tampoco hay evasión de algunos que no son tan favoritos, ¿verdad? O sea que todos podemos darnos por instruidos y aludidos por lo que la palabra de Dios enseña en toda y cada una de sus partes. Por eso el apóstol Pablo también decía, cuando se despedía de los pastores, y allá en Éfeso los llamó a todos los de Éfeso para que fueran, lo mismo la semana pasada, le dice: yo no he rehuido, dice, enseñaros toda la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? A ver si lo encontramos, perdón. 20:27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que limpio estoy de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, la totalidad de la palabra del Señor. Ahora estamos en Hechos capítulo 21. Estamos viendo que, como se lo había propuesto Pablo, estaba en camino hacia Roma, aunque él originalmente pensaba que era a Jerusalén que iba, pero en su corazón lo que él realmente anhelaba era pasar por Jerusalén para luego llegar a Roma. Pero para llegar a Roma, nosotros vamos a ver que había una serie de sucesos que habrían de acaecerle a él y que en términos espirituales también a nosotros mismos nos han de suceder. La expresión llegar a Roma está muy relacionada con aquella que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y si bien hace referencia en alguna manera a lo que históricamente eran los caminos de las carreteras romanas que estaban por todo el imperio y que conectaban todas las partes del imperio, en la época precisamente en la cual Roma pues estaba gobernando sobre todo lo que era el área del Mediterráneo, las tierras alrededor del Mediterráneo, pero sin lugar a dudas que estas vías estaban de alguna manera señalando una dirección hacia el centro de lo que era el imperio. O sea, el propósito de prácticamente todo el mundo era llegar de alguna manera a Roma. Pero ciertamente es una expresión que se utiliza en muchos sentidos, esto de todos los caminos llevan a Roma, o el ir a Roma, o llegar a Roma. Y casi siempre también se utilizaba en términos religiosos. Cuando se hablaba del Papa y del predominio que tenía el Papa, pues siempre se hablaba de eso. O sea, de una manera u otra, todo va a terminar en la decisión del Papa. Y acuérdense que el Papa pues era una autoridad sobre las diferentes naciones o imperios que había en las diferentes épocas. O sea, por eso cuando Apocalipsis habla de aquel gobierno que gobierna sobre todos los gobernantes, haciendo una paráfrasis, no estoy utilizando los términos exactos, está haciendo referencia sin lugar a duda a aquel poder religioso que ha estado de una manera presente a través de los siglos sobre las diferentes naciones. Pero también se utiliza la expresión de todos los caminos llevan a Roma cuando se habla de las religiones del mundo.
Y cuando se hace referencia al hecho de que, al fin y al cabo, todas las religiones son iguales porque todas llevan al mismo sitio, tienen una unidad de propósito. Pero eso no es verdad. O sea, no es verdad que todas las religiones tienen una unidad de propósito. A pesar de que dicen que sí, porque todos los que quieren es la salvación del hombre, pero no es así. O sea, hay algunas de estas religiones que ciertamente lo que conducen es al infierno, a la condenación. Y lo sabemos claramente, el Señor advierte cuando dice que cuando ciegos guían a otros ciegos terminan finalmente yendo al hoyo. O sea que esta unidad de propósito de las diferentes religiones del mundo no es tal como muchas veces la mencionan. Pero la expresión de todos los caminos llevan a Roma también es una especie de metáfora que se utiliza cuando se quiere hablar de que finalmente el destino de todo el mundo es el cielo. Y no es verdad tampoco. O sea, es una metáfora que no podemos aplicar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea, todos los caminos llevan al cielo. No, todas las religiones llevan al cielo, tampoco es verdad. El hecho de que haya un gobierno religioso central en el papado, en una parte del mundo, pues tampoco es una realidad. O sea, el final realmente de la carretera no es el Estado, no es el poder religioso, no es de ninguna manera el cumplimiento de una serie de preceptos religiosos, sino que Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si estamos hablando de la salvación de los hombres, realmente no se puede aplicar esta expresión de este refrán de que todos los caminos llevan a Roma. Pero en términos reales, cuando nosotros vamos a leer ahora Hechos capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que para los fines de Pablo, llegar a Roma significaba sin lugar a dudas que se cumpliera el propósito para el cual el Señor lo había enviado. O sea, él sabía que Roma era el centro, la cabeza del imperio, y consecuentemente él, que se había dedicado a llevar el evangelio a los gentiles, tenía que llegar hasta la misma cabeza del imperio, hasta donde estaba el César, donde se emitían realmente los edictos, para finalmente desde ahí cumplir, por así decirlo, con su misión. O sea que llegar a Roma para el apóstol Pablo era que se cumpliese el propósito de él en su vida. Y Pablo le avisa, el Señor le avisa a Pablo que quería que fuera a Roma, y Pablo se dispone simplemente a hacerlo, a obedecerlo. Pero sin embargo nosotros vamos a ver que para que finalmente llegue a Roma, y en los capítulos que estamos leyendo, tanto en la lectura bíblica como en lo que vamos a estar predicando posteriormente, pues nos vamos a dar cuenta que él tiene que pasar por una gran cantidad de vicisitudes, de problemas, para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. El propósito del Señor era que llegara a Roma, ¿verdad? Que era llegar a Roma, y lo hemos leído y lo vamos a leer de nuevo ahora. Pero sin embargo no va a ser algo tan simple como que me fui para Roma, sino que para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de él tendría que pasar por una serie de experiencias. Sería necesario, en primer lugar, que él se lo propusiera en espíritu. Después va a ser necesario que él tenga una serie de prioridades y que las priorice. Y finalmente va a ser necesario que tuviese que enfrentar una serie de eventos, de situaciones, de circunstancias. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en el capítulo 21. O sea que con esa perspectiva, entonces vamos a leer ahora el capítulo. ¿Les parece bien? ¿Tienen sus Biblias? Capítulo 21 de Hechos. Hechos capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos unos a otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo:
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre ellos, había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de entregarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban unas cosas y otros otras. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás diciendo: ¡muera! Vamos a dejar la lectura hasta ahí y continuamos la semana que viene a partir del versículo 37. Estamos hablando de que Pablo tenía el propósito de llegar a Jerusalén. Parte de su trayecto, lógicamente, era ir antes a Jerusalén. Y él se había propuesto llegar a Jerusalén para poder celebrar ahí la fiesta, y él sabía muy bien que ese no era su destino final, porque lo vamos a ver muy claramente en Hechos capítulo 19, en el versículo 21. Si van con sus Biblias para allá, dice aquí que pasadas estas cosas, Hechos 19, 21, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Eso es cuando estaba finalizando su tercer viaje misionero, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también ¿a qué dice? A Roma. O sea que Pablo tenía su mente, su corazón y su deseo en llegar a Roma. Dice: yo voy a ir a Jerusalén, pero a mí me va a ser necesario llegar también a Roma. Él se propuso en su espíritu ir a Jerusalén
con el propósito de finalmente de ahí partir hacia Roma. O sea que Jerusalén era solamente una escala en el viaje. El destino final siempre va a ser Roma, la capital del imperio, el centro de la idolatría grecorromana en la época de Pablo. El verdadero cristiano normalmente cuenta con la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como el viento, que no sabemos realmente de dónde venimos ni a dónde vamos, y que todo el que es nacido en el Espíritu es así. Y cuando pretendemos ir a algún sitio, muchas veces no sabemos cuál va a ser la ruta y el proceso mediante el cual el Señor nos va a llevar a ese lugar. Y cuando hablo de lugar, hablo lugar en un término amplio. Cuando hablo de Roma, hablo de Roma en un término amplio, en un término sobre todo espiritual. O sea, nosotros tenemos que proponernos en el Espíritu llegar a Roma. Nosotros tenemos que proponernos en el Espíritu llegar al lugar donde quiere el Señor que lleguemos y cuál debe ser el destino final de nuestro viaje. Y sabemos cuál es el destino final de todo lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. El cielo, la vida eterna, la presencia con el Señor. Pero hay un trayecto en el camino. Y lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos bien claro es cuál es nuestra meta, cuál es nuestro destino final. Porque si no nos podríamos pasar la vida entera dando vueltas en círculos, como le pasó a Israel durante 40 años en el desierto y no acababan de llegar a la tierra prometida. Tenemos que estar bien enfocados, tenemos que proponernos en el Espíritu como lo hizo Pablo. Él se propuso en el Espíritu salir a Jerusalén para desde ahí entonces ir hacia Roma. Y nosotros tenemos que tener una decisión que viene de adentro hacia afuera. Y para esto contamos con la dirección del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él es nuestro paráclito, el que se pone del lado de nosotros y que nos va llevando o acompañando. Esa es la función del Espíritu Santo para el creyente. Él es quien mueve nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Él es el que produce en nosotros, ¿qué? Tanto Él, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos en primer lugar que enfocarnos bien en cuál es realmente la meta que nosotros tenemos en esta vida, en esta existencia. ¿Cuál es el destino final de nosotros? No está en Jerusalén, de ninguna manera. Jerusalén es una etapa solamente en el trayecto para finalmente llegar a Roma, o sea, llegar a nuestro destino final, a la presencia del Señor. Estoy lógicamente espiritualizando el pasaje, pero ustedes se van a dar cuenta que es muy apropiada la espiritualización del pasaje en este contexto que estamos hablando. Para nosotros llegar a Roma, para nosotros llegar al final del camino, para nosotros llegar a cumplir con la misión y el viaje, tenemos necesariamente que tener un propósito, y ese propósito tiene que ser algo que salga de nuestro corazón. Debemos proponernos en el Espíritu, como Pablo se propuso llegar hasta Roma y no quedarse en Jerusalén, porque él quería llegar allá, porque él entendía que al final de sus días debía cumplirlo en ese lugar. Bien, antes de nosotros resistirnos, lo que tenemos que hacer es precisamente proponernos llegar a Roma, que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y Pablo estaba claro que Dios lo quería en Roma. Dios lo quería en Roma. La segunda cosa que es necesaria para que nosotros lleguemos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, o sea, para que nosotros lleguemos a Roma, es que nosotros tengamos prioridades claras, muy claras. Tenemos que priorizar alguna cosa. Y cuando se habla de prioridad, significa que hay cosas que hay que echarla a un lado. Hay cosas que tenemos que echarla a un lado necesariamente. Vayan conmigo al capítulo 20. Todavía no hemos llegado al 21. Fíjense en los antecedentes. El versículo 22 del capítulo 20 dice el apóstol Pablo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, o sea, atado, amarrado por el Espíritu Santo, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, lo que ya me habrá de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. La carrera de Pablo iba a terminar precisamente cuando él finalmente llegara a Roma. Él va a llegar a Roma, dice la historia que luego de eso va a ser apresado, luego va a ser liberado, luego va a ser de nuevo reapresado y finalmente terminaría sus días en Roma. Pero, en fin, el énfasis está en lo que predicamos la semana pasada en el versículo 24. Él dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos,
nosotros debemos necesariamente autodevaluar nuestras propias vidas si realmente nosotros tenemos el propósito de priorizar sobre todo el llegar al final de la carrera con éxito. El apóstol Pablo decía, yo de ninguna cosa hago caso. O sea, no me importa nada, decía. Dice, yo no estimo mi vida como preciosa ni siquiera para mí mismo. Dice, con tal de que yo acabe mi carrera con gozo. Y eso implica tomar una decisión en la cual uno decida, lo demás no es importante. Lo demás no va a ser importante para mí. O sea, los deseos que yo tengo, los proyectos que yo me hice en mi vida, aquellas cosas que realmente eran mis aspiraciones, las relego a un segundo plano por el hecho de que yo sobre todo quiero llegar a Roma. O sea, yo quiero llegar a cumplir el propósito para el cual Dios me tiene aquí. En otras palabras, llegar el momento en el cual yo pueda simplemente presentarme delante del Señor y decirle, estoy listo para partir contigo. Hermanos, nosotros debemos tomar esa decisión. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y dice claramente, el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, dice, la salvará. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Sus planes, sus proyectos, sus aspiraciones, sus deseos. Dice, y sin embargo, se pierde su alma. No llega a Roma. No llega a Roma. Se queda en el camino. Nosotros tenemos que priorizar algunas cosas si realmente queremos llegar a Roma. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros tiene que hacer esto, identificar cuáles son las prioridades. Si tú quieres saber cuáles son tus prioridades, solamente te voy a dar dos recomendaciones. En primer lugar, analiza en qué tú ocupas tu tiempo. Y también de eso, pregúntate a ti mismo, ¿a qué tú aspiras? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Uno siempre le dedica tiempo a aquellas cosas que más le importan. No cabe duda. No cabe duda. Entonces debemos reflexionar en ese sentido, porque lo que Dios espera es que nosotros hagamos como el apóstol Pablo, que diga, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y aquella cosa para la cual el Señor me ha llamado, me ha salvado. Las prioridades son importantes, son muy importantes. Muchas veces ese es el gran impedimento, que no tenemos las prioridades claras. Pero también, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de que es necesario terminar la carrera. Pablo decía que él quería acabar la carrera, y en muchas ocasiones hace referencia a eso. De hecho, por ejemplo, a los hermanos de Galacia, les amonesta cuando ellos comenzaron a dejarse desviar por los legalistas, y les decía, pero ustedes corrían bien. ¿Quién fue que les estorbó para que no obedecieran a la verdad? O sea, ¿quién es que se metió en el medio del camino para que ustedes realmente no andaran correctamente y se dejaran llevar de cantos de sirena? Porque es importante correr bien para poder terminar bien. El propio apóstol Pablo recomendaba a los hermanos de Filipo, le decía, ustedes deben permanecer siempre asidos a la palabra de Dios, a la palabra de vida. Dice, porque es la única manera como yo podré gloriarme de que yo no he hecho un trabajo en vano. O sea, yo podré gloriarme de que ciertamente no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo decía, yo he estado trabajando con ustedes, y si ustedes se despegan de lo que la palabra de Dios dice, mi carrera ha sido una carrera en vano, no tiene ningún sentido. Por eso hay que permanecer asidos a la Biblia, a la palabra de Dios. Pero es interesante lo que dice Hebreos sobre todo, porque en cierta manera es una especie de condicionante. Cuando dice Hebreos capítulo 3, versículo 14, que nosotros somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos hasta el fin, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, arrancamos la carrera, ¿verdad? Y es necesario que continuemos la carrera, que continuemos adelante una vez y otra vez. Y si nosotros tenemos algún tipo de impedimento, como el apóstol Pablo vamos a ver en el próximo punto, de que va a tener muchos impedimentos, muchos contratiempos, pues lo que tenemos que sencillamente pues, es seguir adelante, porque si acaso nos quedamos a mitad del camino, pues lo que estamos evidenciando simplemente que no fuimos jamás participantes de Cristo. O sea, simplemente hubo una aceptación intelectual, hubo una profesión de fe tal vez emocional, pero realmente no fuimos realmente añadidos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Somos participantes de Cristo con tal de que nosotros retengamos hasta el fin nuestra confianza, nuestra profesión de fe, aquello en lo que creímos desde el principio en que nos convertimos a Él. Estoy diciendo, hermanos, que si nosotros queremos llegar a Roma, si queremos llegar al final de nuestro recorrido aquí en la tierra, es necesario que nosotros tengamos prioridades claras. Y para esto debemos cumplir, como decía Pablo, con el ministerio que hemos recibido, o sea, ser testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el mismo versículo que estamos, versículo 24 del 20, dice: en nada estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y, ¿qué dice? Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Tenemos ciertamente que cumplir con el Señor Jesucristo, con el ministerio dado, que es llevar el Evangelio a otras personas. Y Pablo no tenía ningún tipo de conflicto con su escala de valores, con sus prioridades. Él sabía a dónde tenía que ir, él sabía, ¿verdad?, qué era lo que tenía que hacer, y él estaba dispuesto a despojarse de lo que fuera necesario con tal de terminar su carrera gozosamente. Llegar a Roma, llegar al final del camino a Roma. Ahora vamos a ver otro punto más, y es el hecho de que si nosotros nos proponemos, hermanos, llegar a Roma, si nos proponemos ciertamente cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, si nos proponemos que el Espíritu Santo realmente haga una obra en nosotros de santificación creciente y nos guíe en nuestras vidas como estaba guiando el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener que estar dispuestos a enfrentar una gran cantidad de cosas distintas, de vicisitudes distintas. Y ahí es donde entra el capítulo de hoy, el capítulo 21. Vamos a ver cómo hay una gran cantidad de impedimentos. Lo primero es que vamos a encontrarnos con mucha gente que van a tener muy buena intención, pero que van a tratar de disuadirnos de que nosotros tomemos el camino correcto para llegar a Roma. Van a tratar de disuadirnos. El versículo 4 dice que, él dice el apóstol Pablo que estuvo allí, en el versículo 4, cuando llegaron a Tiro, ¿no? Dice, estuvieron allí, dice, por 7 días. Nos quedamos allí 7 días, versículo 4 del 21. Y dice que los hermanos que estaban en Tiro, los que le recibieron allá, dice, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y ese consejo lo iba a repetir una y otra vez, lo iba a recibir varias veces, el consejo iba a ser el mismo, iba a ser, no vaya a Jerusalén. Cuando aparece Agabo allá en la casa de Felipe el evangelista, ¿verdad? Pues, ya estando en Cesarea, pues resulta ser que él le dice exactamente lo mismo, dice, el dueño de este cinto, van a atarlo de pies y de manos allá en Jerusalén. Y siempre eran, no vayan a Jerusalén. Pablo, no vayas a Jerusalén. Allá lo que te van a hacer es atrapar, allá lo que tú vas a sufrir solamente. Y todo esto con muy buena intención. Pero Pablo, en el versículo 8, fíjense lo que le responde, 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero fíjense la respuesta de Pablo, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Todos estos hermanos tenían muy buena intención, tenían la misma preocupación que habían tenido todos aquellos que habían ido acompañando y muchas veces inclusive enviando a Pablo, sacándolo de una ciudad donde tenía un inminente peligro de muerte, para que fueran a otro lugar, para que salvarle la vida, y tenía la misma preocupación por Pablo. Pero Pablo estaba enfocado, él sabía que tenía que llegar a Roma y que para llegar a Roma era necesario que antes pasara por Jerusalén. ¿Cómo iba a suceder? Él no sabía, solamente que el Espíritu Santo que le había enviado ligado a Jerusalén era el mismo que le había dicho que iba a tener que sufrir muchas prisiones y tribulaciones, muchos sufrimientos. Y realmente él tuvo que enfrentar ciertamente
muchas personas de buena intención que decían, no hombre, ¿cómo va a ser? No sea fanático, no te metas en esa religión. Mira, no se puede tomar la religión de esa manera, tómalo con su avena. O sea, ¿cómo es posible que tú te vayas a convertir en una persona pensante como tú en un fanático religioso? Porque en una iglesia 3 veces a la semana, eso es una cosa que no cabe en la mente, es que no te puede hacer bien eso. No puede ser, no puede ser. En el camino, personas de buena intención, tal vez de buena voluntad, estaban dándole consejo, pero dice, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios. Pablo estaba perfectamente dentro del propósito y la voluntad de Dios. Y por eso fue que no pudieron persuadirle. Pero hay que tener cuidado, porque personas que nos aman y personas que nos quieren muchas veces van a ser el tropiezo para que nosotros precisamente nos mantengamos enfocados con nuestras prioridades claras y con nuestra meta de llegar al encuentro con el Señor y llegar a Roma. Y llegar a Roma, a pesar de las vicisitudes. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y procuremos nosotros no ser tropiezo, no ser excusa, para que otros creyentes también duden de si deben o no cumplir con el propósito de Dios en sus vidas, como estaba sucediendo en este caso. Era por amor que lo hacían, sí, pero Pablo estaba claro, o sea, tenía que seguir a Jerusalén porque él tenía que terminar en Roma, porque se lo había propuesto, pasar por Jerusalén para llegar a Roma. Y eso guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que tener convicciones claras en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros, y a pesar de que muchos por amor y con buena intención y que sean creyentes, inclusive o familiares cercanos o personas que sabemos que nos aman, traten de disuadirnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Otro inconveniente que enfrentó el apóstol Pablo, lo vemos nosotros en los versículos 21 y 22, y fue que hubo una serie de personas legalistas que comenzaron a darle acusaciones, hacerle acusaciones completamente falsas, pero sin embargo, en honor a la religión o a la verdad, o por amor a Dios, estaban dispuestos a calumniar al apóstol Pablo. ¿Y saben algo? Si te convertiste al Señor Jesucristo, vas a ser, sin lugar a dudas, objeto de muchas críticas y eventualmente inclusive de calumnias, como le sucedería a Pablo. Versículo 21. Dice, se les ha informado, Pablo va y va donde los ancianos en Jerusalén, o sea, de hecho se reúnen allá. Dice en el versículo 19 y 20, versículo 18, dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el hermano del Señor. Dice, y se hallaban reunidos, ¿quiénes dicen? Todos los ancianos estaban ahí, ¿verdad? Y él le hace un recuento de cómo Dios lo había utilizado llevando el evangelio a los gentiles. Pero ellos le hacen una advertencia. Le dicen, por aquí se dice que tú lo que estás es llevando a la gente a apostatar de la fe judaica, o sea, apostatar de Moisés. Dice, a oponerte a la práctica judaica. Eso es lo que se dice por acá. Y aunque nosotros sabemos que no es así, dice, fuera bueno, te damos el consejo, Pablo, de que tú aproveches la coyuntura de que hay unas personas ahí que tienen una promesa de cumplir con un voto, y que tú seas que respalde cubriendo los gastos, y te vean que tú, por el contrario, en vez de ir en contra del cumplimiento de los preceptos mosaicos, pues sencillamente tú andas de acuerdo a la ley, que tú no tienes problema con eso. Pero que eso no tiene nada que ver con la salvación, porque a los gentiles nosotros les decimos de una manera muy clara que no es necesario que guarden estas cosas. Todo esto es repitiendo lo que ya leímos hace un ratito. Pero es cierto que nosotros vamos a recibir muchas acusaciones, y muchas veces de personas religiosas, personas que prefieren sencillamente mantenerse en su religión, cumplir con sus sacramentos, ¿verdad? Y que no les cabe en su mente que una persona puede ejercer la libertad cristiana para andar el camino correcto en pos de llegar a Roma. Y vienen las calumnias. El Señor advirtió sobre eso y dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y hablen mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y le dice, grande es vuestro galardón. Estamos hablando de las cosas
que vamos a tener que enfrentar, que el apóstol Pablo enfrentó, si queremos realmente llegar ¿a dónde? A Roma. Y Roma es una metáfora de el destino final. El destino final. El destino final. O sea, el lugar donde terminan los caminos y donde arrancan los caminos. Roma, en cierta forma, es una metáfora de el cielo mismo, ¿verdad? Del cielo mismo. Si queremos llegar a Roma, si queremos ser salvos, dice, sin lugar a duda, que tenemos que tener presente estas cosas. Pablo estaba enfrentando una serie de asuntos y el tercero que vemos nosotros es que fue calumniado. Versículo 27 al 30 habla sobre eso. Dice que cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, le echaron mano dando voces diciendo: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes, interesante esa expresión, por todas partes, enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. En el lugar santo no podían entrar los que no eran judíos, ¿verdad? Lo más cercano que podían acercarse era lo que le llamaban el atrio o el patio de los gentiles, ¿verdad? Pero no podían entrar al templo. Y como ellos vieron que Trófimo estaba andando con Pablo por la ciudad, dijeron, también lo metió allá dentro del templo. Y Pablo no había hecho eso. O sea, era una calumnia ciertamente lo que le estaban haciendo. Y nosotros vamos a tener que estar claros en esto. O sea, no vamos a hacer moneditas de oro, por el contrario, lo que vamos a hacer es muchas veces vilipendiados, calumniados, acusados injustamente. Si es que nos proponemos realmente mantener la guía del Espíritu Santo hacia el encuentro con el Señor, hacia el destino final nuestro, hacia el reino de los cielos. Va a suceder esto. Si queremos realmente llegar a Roma, vamos a ser calumniados muchas veces. Y hay que tener cuidado para que el adversario no utilice, como muchas veces lo hace, a unos creyentes para acusar a unos creyentes. En este caso eran judíos, no eran creyentes, pero estaban manipulando unas circunstancias para sencillamente acusar a Pablo de algo que él no había hecho. Él no había introducido absolutamente a Trófimo ni a ningún gentil dentro del templo. Y saben una cosa, cuando nosotros tengamos duda en cuanto a la conducta de un creyente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Mateo 19, ve y habla con el hermano. Si el hermano está en falta, si peca contra ti, si te ofende de alguna manera, ve y habla con el hermano, aclara las cosas. Porque esto previene que nosotros no nos hagamos instrumentos de calumnias, no hagamos eco a rumores y a comentarios. Y muchas veces sucede eso dentro de las congregaciones. Y mientras más pequeñas son, más todavía, ¿verdad? Más todavía. Si nosotros queremos llegar a Roma, nos va a ser necesario enfrentar muchas contradicciones, sobrellevar los chismes de los legalistas y ser calumniados. Pero también en el caso de Pablo, se trata de que él va a padecer una serie de agresiones. Dice el versículo 31, procurando ellos matarle, se le llevó al tribuno de la compañía, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Evidentemente, él tenía que mantener el orden, estamos hablando del tribuno romano. Y dice que cogió para allá con centuriones y con soldados en cantidad. Y cuando vieron ellos al tribuno y a sus soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pablo estaba siendo golpeado. No era simplemente el asunto de que estaban discutiendo con él. Estaba siendo maltratado, estaba siendo golpeado. Entonces llegó el tribuno, le prendió, le mandó a atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. El Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si son mentiras, dice, bueno, alguna bienaventuranza hay detrás de ello, pero como quiera que sea, si queremos realmente enfocarnos en llegar a nuestro destino, en el camino vamos a recibir agresiones injustas. Yo no sé si para ustedes tiene mucho significado lo que yo estoy diciendo, pero como yo he vivido estas cosas a lo largo del tiempo, yo sé que no solamente es algo que podemos derivar de la enseñanza del capítulo 21, sino que es ciertamente así. O sea, si ciertamente nos enfocamos en cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, llegar al final de nuestra carrera,
si realmente queremos ciertamente ser un instrumento de Dios para bendición y expansión del Evangelio, vamos a tener necesariamente que aguantar estas cosas. Vamos a encontrarnos con gente con muy buena fe que se nos van a oponer, nos van a tratar de disuadir. Vamos a encontrar personas que nos van a meter en chismes y vamos a tener que sobrellevar eso. Van a haber personas que nos van a calumniar, inclusive acusarnos de cosas que jamás pasaron por nuestra mente ni que son verdad. Y también nos vamos a encontrar, sin lugar a dudas, con diferentes tipos de agresiones. Diferentes tipos de agresiones. Pero el versículo 33 al 36 enseñan algo fabuloso. Y es el hecho de que vamos a ser siempre objeto de la protección y el aliento divino. Y de eso también yo puedo dar testimonio. Cuando más oscuro ha estado el panorama, el Señor ha manifestado su presencia, su poder, su gracia, su luz. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora resulta que el gobierno romano está tomando a Pablo, rescatándolo de los asesinos judíos que querían acabar con su vida y llevándolo a la fortaleza, donde no podían tocarle absolutamente. Al llegar a las gradas, versículo 35, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Vayan al capítulo 23, un poquito más adelante. El versículo 10 del capítulo 23 dice, vamos a ver este pasaje más lentamente en las semanas próximas, pero dice, entonces y habiendo grandes, Hechos 23, 10, ¿están ahí? Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebataran de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Y qué dice el versículo 11? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así, ¿qué dice? Es necesario que testifiques también en Roma. El propósito de Dios habría de cumplirse de una manera u otra. Y Pablo terminaría predicando en la misma casa de César, en el mismo palacio imperial, predicando, y algunos se convertirían en ese lugar, porque luego veremos que juntamente con el epílogo de alguna de sus cartas, él manda saludos de parte de los que están en la casa, de los creyentes de la casa de César. Pero el hecho es que si nosotros realmente queremos, que cada creyente debería de querer, ¿no? Por lógica, terminar nuestros días cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos tiene, ¿verdad? Pues necesariamente vamos a tener que proponernos. Tiene que ser nuestra prioridad. Y para ello tenemos nosotros que organizar nuestras prioridades. Y en función de eso, la manera como empleamos nuestro tiempo. En función de eso, los valores que realmente nos mueven. Si son valores espirituales o simplemente materiales, porque de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma. Y vamos a tener necesariamente que enfrentar una serie de cosas, desde oposiciones de personas, disuasiones de personas cercanas, a personas con mucha agresión, con mucha mala fe, que traten precisamente de que nosotros no lleguemos al final. Pero en un caso o en otro, si nos proponemos llegar a Roma, vamos a poder dar por descontado que vamos a tener el respaldo, el cuidado y el aliento divino, aunque sea necesario que el Señor nos tome de brazos y nos lleve en vilo, como dice acá, en el aire, en peso, a través de los soldados que llevaban al apóstol Pablo. Llegar a Roma es cumplirse el propósito de la vida de Dios en el creyente. Parecería que es una pregunta tonta, pero ¿de verdad tú quieres llegar a Roma? ¿De verdad tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que
de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si quieres llegar a Roma, si quieres llegar al cielo, ya tú sabes que es lo primero que tienes que hacer. Ver al Hijo, creer en Él. Creer que Jesucristo puede y quiere perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y en consecuencia pedirle que lo haga. Reconocer tu incapacidad, tu pecaminosidad. Decirle, Señor, perdóname. Y sé mi Señor y sé mi Salvador. Sálvame porque yo quiero llegar al cielo. Yo quiero encaminarme hacia Roma. La vida de un creyente es un antes y después del momento de su conversión. Porque antes de eso estaba divariando. Veía una luz que resplandecía por allá y decía, bueno, pues voy por acá. Después había otro factor de atracción por otro lado y decía, voy para allá. Había una serie de patrones comunes a la sociedad que le decían, bueno, eso es lo que tengo que lograr. Pero cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta de que tenemos un propósito mayor, que es el reencuentro con Él en el reino de los cielos, el llegar a Roma, y que para eso tenemos que correr una carrera con gozo y ciertamente despojándonos de todo lo que queda atrás. Ciertamente con el mismo sentir del apóstol Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, la tengo estimada como pérdida por amor de Cristo. Si quieres llegar al cielo, si quieres llegar a Roma, si quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida, pues puedes dar por descontado que el Señor, aunque tenga que mandar un ejército, va a apoyarte, pero tienes que decidirte, tienes que enfrentar una serie de vicisitudes y tienes que seguir adelante, como lo hace Pablo, que finalmente va a llegar a Roma. Y va a llegar a Roma de la manera que él mero se lo imaginaba, pago por el gobierno romano, ¿ok? Llevado, escoltado por el gobierno romano. Bien, vamos a orar, hermano. Padre amado, gracias por estas enseñanzas que se derivan de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, pues nos revela. Cumple tu propósito, Señor, a fin de que nuestras vidas, Señor, pues sean sin ningún tipo de tropiezo o impedimento, guiadas absolutamente por tu Santo Espíritu. Y con nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y permite, Señor, que podamos acabar la carrera con gozo y el ministerio para el cual tú nos has puesto aquí, a partir del momento en que, teniendo misericordia de nuestras almas, Señor, nos salvaste y enviaste tu Santo Espíritu para que se convirtiese en nuestra guía, en nuestra garantía, Señor, de salvación. Oh Señor, bendice cada alma aquí presente. Permite, Señor, que esta tarde podamos nuevamente pues congregarnos y adorarte, Señor, de la manera que tú mereces. Bendice a nuestro predicador de esta tarde para que también él traiga, Señor, palabra tuya, guiado por tu Santo Espíritu. Pero sobre todo, Señor, bendice nuestras vidas y permite, Padre, que reorientemos el rumbo. Si es que de alguna manera, Señor, hemos perdido el norte o el camino, Señor, que nos lleva realmente al cielo, que nos lleva a Roma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.